Bueno, muy buen día para todos. Esta mañana, otro día que el Señor nos regala, todos felices, todos contentos, ¿verdad? Bueno, les invito entonces, vamos a cantar en esta mañana en nuestros himnarios. Tengo el himno 461, Somos uno en Cristo, 461. Vamos a ver si... No me hace quedar mal otra vez el aparatico. Lo acabé de probar y estaba bien. 4, 6, 1. Ya. Somos uno en Cristo, somos uno. Uno somos, uno solo. Somos uno en Cristo, somos uno. Somos uno, uno solo. Un solo Dios, un solo Señor, una sola fe, un solo amor, un solo bautismo, un solo espíritu, y ese es el Consolador. Somos uno en Cristo, somos uno. Somos uno, uno solo. Somos uno en Cristo, somos uno. Uno somos, uno solo. Un solo Dios, un solo Señor, una sola fe, un solo amor, un solo bautismo, un solo espíritu, y ese es el Consolador. Somos uno en Cristo. Ahí no hay más otra cosa. No podemos inventar nada más. Bueno, les invito, tomemos el tintico de la mañana y estamos viendo la quinta dispensación, ¿verdad? Vamos en la quinta dispensación, ha sido bastante larga, pero es que es bastante extensa, abarcaba, bueno, hasta la venida de Cristo, pero ahí vamos. Les invito para que tengamos una palabra de oración. Bendito Dios y Padre Celestial, te damos gracias por este día, por todas las bendiciones, pero principalmente, Señor, gracias te damos por la vida de nuestro Señor Jesucristo, por su gran obra en la cruz, que dio esta vida por causa de nuestro pecado. Hoy pues nos gozamos de sabernos salvos, gozosos, Señor, por este don no merecido, por este regalo. Ponemos en tus manos este momento, que nos ayudes, nos ilumines, Señor, y que todo lo que nos traes a través de tu mensaje sea para crecimiento espiritual de todos nosotros. Gracias, bendito Dios, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, entonces seguimos en la quinta dispensación y tenemos el cautiverio y la restauración de Judá. Todas estas situaciones que se presentaron con el pueblo de Israel, esas subidas, esas bajadas, en su actitud, en su forma de ser, ¿verdad? Entonces, vimos que Daniel le dijo cuál era el sueño al rey Nabucodonosor, y le dijo que él era la cabeza, que era de oro, pero había algo más, su pecho era de plata y hacia abajo iban imperios más, no débiles, de menos valor, pero más fuertes. Entonces vino el rey Ciro del imperio medio persa. Entonces esto lo había profetizado Jeremías, ¿verdad? Que había 70 años de cautiverio de Judá en Babilonia,
y luego su regreso a Palestina. Pero antes Isaías había profetizado unos 180 años antes también que vendría Ciro y les haría volver del cautiverio. Yo les invito, vamos a leer en Isaías 44. Jeremías. Isaías 44, 24. Dice así la palabra del Señor. Así dice Jehová tu Redentor, que te formó desde el vientre. Yo, Jehová, que hago todo, que lo hago todo, que extiendo solo los cielos, que extiendo la tierra por mí mismo, que deshago las señales de los adivinos y enloquezco a los agoreros, que hago volver atrás a los sabios y desvanezco su sabiduría. Yo, el que despierta la palabra de su siervo y cumple el consejo de sus mensajeros, que dice a Jerusalén, serás habitada, y a las ciudades de Judá reconstruidas serán, y sus ruinas reedificaré. Que dice a las profundidades, secaos, y tus ríos haré secar. Que dice de Ciro, es mi pastor y cumplirá todo lo que yo quiero, al decir a Jerusalén, serás edificada, y al templo serás fundado. Así dice Jehová a su ungido, a Ciro, al cual tomé yo por su mano derecha para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes, para abrir delante de él puertas, y las puertas no se cerrarán. Yo iré delante de ti y enderezaré los lugares torcidos, quebrantaré puertas de bronce y cerrojos de hierro, haré pedazos, y te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados, para que sepas que yo soy Jehová, el Dios de Israel, que te pongo nombre. Por amor de mi siervo Jacob y de Israel mi escogido, te llamé por tu nombre, te puse sobrenombre, aunque no me conociste. Yo soy Jehová, y ninguno más hay, no hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré, aunque tú no me conociste. Para que se sepa desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, que no hay más que yo. Yo Jehová y ninguno más que yo, que formo la luz y creo las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Yo Jehová soy el que hago todo esto. Entonces, el Señor aquí está diciéndonos del poder que tiene, todo lo que Él puede hacer, y que de hecho pues hemos visto muchas profecías que se han cumplido, y aquí está sentando ese encargo a través de Ciro, ¿verdad? Que hace regresar. Él dice, yo hago regresar a mi pueblo, yo soy el que les ordeno su vida, porque realmente nosotros, como dije hace tiempo, somos como niños, nunca dejamos de cometer errores y de estar por aquí y por allá, pero Dios en su misericordia cada día nos ayuda, cada día nos da la mano, nos protege. Somos nosotros los que tratamos más bien como de dejarle de lado, de hacer lo que me parece, ¿verdad? Pero el Señor está aquí siempre. Entonces así está aquí con el pueblo de Israel cuando le hace regresar a Judá, y ya lo había anunciado desde antes. El Señor conoce lo que vamos a hacer, solo que Él trata de que no lo hagamos, de protegernos, de ayudarnos, pero cuando hacemos caso, cuando le obedecemos, las cosas nos salen bien. Pero cuando hacemos las terquedades, entonces ya, porque por eso el Señor nos dio voluntad para hacer lo que nosotros realmente queramos hacer, ¿verdad? Pero tenemos esa guía, tenemos su palabra que cada día nos ayuda a salir adelante. Entonces, después de esto, después de que ya Babilonia cayó ante el imperio persa, ¿verdad? Medio persa, bajo la mano del rey Darío. Entonces después le sucedió en ese trono, fue llamado el rey persa Ciro, que fue el que dio la orden de la restauración de Jerusalén, ¿verdad? Esto sucedió más o menos en el año 536 a.C. Bueno, entonces, y luego vino el líder del regreso del pueblo de Israel, y fue
bajo el mando de Zorobabel. Entonces, Ciro ordena entregarle a Zorobabel ya todos los tesoros que habían sido robados del pueblo, de allá del templo. Recordemos que había muchos utensilios de oro, de plata, todo lo que se había hecho para, como el Señor había ordenado, muchos utensilios. Entonces le fueron devueltos y el pueblo colaboró aún con más cosas materiales para su regreso y reconstrucción del templo, ¿verdad? Entonces miremos Esdras 1:5. En el libro de Esdras 1:5. Hay un título acá que dice: El regreso a Jerusalén. Entonces se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín, y los sacerdotes y levitas, todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios para subir a edificar la casa de Jehová, la cual está en Jerusalén. Y todos los que estaban en su alrededor les ayudaron con plata y oro, con bienes, ganado, con sus cosas preciosas, además de todo lo que se ofreció voluntariamente. Y el rey Ciro sacó los utensilios de la casa de Jehová de Nabucodonosor, que Nabucodonosor había sacado de Jerusalén y los había puesto en la casa de sus dioses. Los sacó pues Ciro, rey de Persia, por mano de Mitridates, tesorero, el cual los dio por cuenta a Sesbazar, príncipe de Judá. Entonces aquí estamos leyendo esa parte donde dice, bueno, van a regresar, van a reconstruir, pero devuélvanles, como lo vimos en el Nuevo Testamento, cuando el Señor Jesús dice, a Dios lo que es de Dios y a César lo que es del César, ¿verdad? Entonces el pueblo se organizó para regresar y aproximadamente hubo 50,000 personas. Una gran cantidad de gente, ¿verdad? 50,000 personas. Y bueno, se establecieron en el país y se repararon todo lo que era el altar, sus bases, y reanudaron los sacrificios. Recordemos que el Señor siempre ordenó hacer un altar donde se hacen los sacrificios por remisión de pecados con un animal. Siempre había allí un animal, derramamiento de sangre a través de ese animal, ¿verdad? Entonces, pero como todo entre los humanos, todo no es color de rosa, ¿verdad? Todo no es bien visto. Resulta que llegaron los samaritanos y los árabes y truncaron la obra. Hasta ahí llegaron a no permitir o no permitieron que esta obra continuara de la reconstrucción. Miremos Esdras 4:21. Leemos al respecto. Bueno, podemos leer desde el 18. 4:18 dice: La carta que nos enviasteis fue leída claramente delante de mí, y por mí fue dada orden, y buscaron y hallaron que aquella ciudad de tiempo antiguo se levanta contra los reyes y se rebela y se forma en ella sedición. Y que hubo en Jerusalén reyes fuertes que dominaron en todo lo que hay más allá del río y que se les pagaba tributo, impuesto y rentas. Ahora pues, dad orden que cesen aquellos hombres y no sea esa ciudad reedificada hasta que por mí sea dada nueva orden. Y mirad que no seáis negligentes en esto, porque ¿qué habrá de crecer el daño en perjuicio de los reyes? Entonces, cuando la copia de la carta del rey Artajerjes fue leída delante de Rehum y de Simsai, secretario, y sus compañeros, fueron apresuradamente a Jerusalén a los judíos y les hicieron cesar con poder y violencia. Entonces cesó la obra de la casa de Dios que estaba en Jerusalén y quedó suspendida hasta el año 2 del reinado de Darío, rey de Persia. Entonces, ahí hubo fuerza y violencia, dice acá, ¿verdad? Fuerza y violencia, al final del versículo 23. Y les hicieron cesar con poder y violencia para que no construyera. Entonces, aquí vemos el temor de los otros pueblos. Pero
en cierta manera, lo vemos hoy en día también, había idolatría. ¿Por qué? Porque le daban más importancia al templo. Ellos creían que ese templo físico era lo que les daba el poder, como la piedra, la bola mágica, ¿verdad? Sin pensar, en ningún momento se detenían a pensar que esto era un instrumento que utilizaba Dios para que el hombre estuviera regocijado hacia él. Y no era el templo el del poder, no era la ciudad lo que realmente en ese momento era lo que les daba al pueblo de Israel esa libertad y esa tranquilidad, esa fuerza, era directamente Dios. Sin embargo, ellos toman que es el templo y paran la obra con violencia, ¿verdad? Y dice que tenía, porque se dieron cuenta que cada vez que el pueblo hacía estas ofrendas al Señor, tenían más poder, entonces les entraba el miedo. Eso lo podemos ver hoy en día cuando nosotros decimos, somos el templo del Espíritu Santo. Pero viene Satanás y busca hacerme caer. Busca Satanás las formas, ¿verdad? A cualquiera de nosotros. Porque sabe que somos fieles seguidores del Señor. Y busca hacernos caer. Entonces, y a veces utiliza la violencia porque a veces actuamos de una manera, nos salimos, como dicen, nos salimos de la ropa. Satanás está ahí. Y aquí lo vemos como en el Antiguo Testamento, el solo saber que Dios estaba con este pueblo les infundía temor y miedo. Y lo malo, como dicen por ahí, no es estar fuera, ¿no? Lo mejor es estar dentro. Entonces, tenemos que seguir al Señor con fe, con seguridad y muchas cosas se nos van a dar, ¿verdad? Va a haber enemigos, nos van a mirar mal, nos van a mirar feo, va a haber cualquier cantidad de cosas. Pero hoy nosotros somos ese templo que va a ser atacado por Satanás de alguna manera. Está en nosotros si le damos cabida, si permitimos que ese enemigo entre a nuestra vida, ¿verdad? O se acerque a nuestra vida, porque es difícil que entre, no va a entrar nunca. Hicimos decisión de fe, somos templo del Espíritu Santo, recibimos al Señor Jesús como nuestro Salvador personal. No hay cabida para Satanás, nunca va a entrar, pero va a estar ahí alrededor para hacernos caer. Va a estar allí para hacernos daño de alguna manera. Entonces, esto ocurrió antiguamente cuando todos creían que el templo era la bolita mágica, pero realmente era donde el Señor congregaba a su pueblo para que hicieran los holocaustos, para que entendieran que había un Dios fuerte y estaba siempre con ellos, ¿verdad? Entonces aquí hubo ese momento en que truncaron nuevamente la construcción del templo. Pero esa era la idea, que hubiese un templo donde hicieran los sacrificios. Entonces, todos los profetas siempre acompañaron en este regreso, y los que estuvieron en este proceso estuvieron Ageo y Zacarías, y fueron siempre quienes animaron para que todas las cosas se hicieran a favor del Señor, construyendo el templo, ¿verdad? Y los alentaban y les decían, les colaboraban para que hubiese confianza en Dios. Pero bueno, aquí vamos a entrar a ver otro personaje. Pasados casi 100 años desde que entró Zorobabel, cuando le dieron todos los elementos del templo, entonces vino un sacerdote, Esdras, que servía al reinado medo-persa, ¿verdad? Al rey Artajerjes, en el año 457 a.C. Pero vino él y primero había que reconstruir el templo al pueblo, ayudar a todas las personas a que tomaran su vida como debería ser, a título personal, ¿verdad? Una gran reforma espiritual. Había que comenzar por las personas, y así debe ser en nosotros. El cambio debe ser cada uno de nosotros desde el punto de vista espiritual, ¿verdad? Entonces, establece pactos y leyes y comienza por sacar, digamos, los extranjeros. Porque a veces
cuando permitimos que vengan cosas nuevas es lo que puede dañar la iglesia. Siempre estamos pendientes que viene alguien de visita, viene alguien de otra parte y bienvenidos, y de pronto salen con ideas que no son de nuestra doctrina. Hay que tener el cuidado. Entonces, eso fue lo que hizo Esdras. Comenzó a ordenar estas cosas y bueno, el pueblo de Israel somos seguidores de Dios, tenemos el conocimiento de Dios y vamos a ponerle fin a todas estas cosas que puedan venir a dañarnos. Entonces hay que cuidarnos y tener mucho cuidado. Entre ellos está Satanás, lógicamente. Entonces, ahí para que se fueran separando, como dice el dicho, juntos, pero no revueltos, ¿verdad? Y sacar toda la idolatría, toda la inmoralidad que ya había en el pueblo. Porque a medida que va pasando el tiempo, la gente se va como que tranquilizando y van tomando las cosas como vienen y de acuerdo a su acomodo y se van olvidando de Dios. Entonces van entrando aquellas cositas que no convienen y en ese caso, hablando de este pueblo en su momento, había inmoralidad y había también idolatría. Pero como el Señor tiene un plan y los planes el Señor los va realizando de acuerdo a como Él lo ha establecido, ¿verdad? Viene Nehemías, que era el copero del rey Artajerjes, ¿verdad? Y, bueno, recibe la autorización para reconstruir nuevamente los muros de Jerusalén. Y ahí hay algo de esto que está en las profecías de Daniel, ¿verdad? Entonces, con la ayuda de todo el pueblo que vivía en Jerusalén, y lógicamente después de grandes ataques, porque nunca los ataques van a faltar. En nuestra vida, Satanás va a estar siempre allí por los lados rondando. Siempre. Y aquí pasaba lo mismo, en este caso hablando del templo físico. No paraban los ataques, ¿verdad? Pero logró en un tiempo récord terminar el muro de esta ciudad. Vamos a mirar en Nehemías. Nehemías 6:15, perdón. Dice 6:15. Fue terminado pues el muro el 25 del mes de Elul en 52 días. Y cuando lo oyeron todos nuestros enemigos, temieron todas las naciones que estaban alrededor de nosotros y se sintieron humillados y conocieron que por nuestro Dios había sido hecha la obra. Entonces, cuando el Señor dentro de sus planes propone y nosotros ponemos lo que tenemos que poner, el esfuerzo que hay que hacer, se logra y logramos derrotar al enemigo. Y aquí dice que temieron, ¿verdad? Todas las naciones que estaban alrededor. Todo les dio miedo y conocieron que esto había sido hecho por Dios. Muchas profecías se iban cumpliendo, ¿verdad? Muchas se iban cumpliendo y el Señor se iba mostrando. Entonces, faltan todavía muchas profecías por cumplirse. Estamos apenas mirando a lo largo de esta quinta dispensación. Después veremos la sexta, que es la que estamos viviendo nosotros actualmente, ¿verdad? Y bueno, Isaías ha sido considerado como el profeta, digamos, evangélico, ¿verdad? Predijo muchas cosas. Él contiene siempre muchos detalles sobre la vida, sobre la muerte, la resurrección de Cristo. De alguna manera el Señor Dios le iluminaba para que él escribiera sobre Jesucristo que iba a venir, sobre los planes que tenía el Señor, ¿verdad? Los profetas anteriores también hablaron acerca de Cristo. Siempre hubo alguien que de alguna manera quería hacer ver al Hijo de Dios. Y lo hemos dicho a través de todo este tiempo. En el Antiguo Testamento muchas veces hemos visto implícitamente al Señor Jesús allí. Siempre ese es el plan B que tenía Dios para la redención de su pueblo, ¿verdad? Entonces,
hablaron desde su nacimiento, todo el proceso que tuvo el Señor Jesús siempre fue de alguna manera, cada uno ponía una porción, ¿verdad? Habló Daniel, también Oseas, Malaquías, Jeremías, todos ellos siempre hablaron, algo se referían implícitamente del Señor Jesús, de la obra que Dios iba a completar para la salvación, ya no tanto, no solo del pueblo de Israel, no solo del pueblo de Israel, sino ya involucrando a todos nosotros como gentiles, y fue la conformación de la iglesia, ¿verdad? Entonces vemos cómo Miqueas dijo que nacería de una virgen un varón. Miqueas 5:2. Jeremías profetizó también que habría muchos que iban a morir por causa del Mesías, y eso siempre lo hemos visto en el Nuevo Testamento, ¿verdad? También Oseas predijo de la huida a Egipto, y Zacarías habló de la entrada triunfal a Jerusalén. Entonces, todos ellos siempre algo tenían que ver con la venida de Cristo. Dios le estaba hablando a su pueblo, haciéndole entender que había un Redentor, que era lo último que él iba a hacer para poder que el pueblo de Israel no se condenara, pero iba a ser incluyente porque ya íbamos a estar allí nosotros los gentiles, ¿verdad? Entonces, los últimos profetas, Ageo, Zacarías y Malaquías, dejaron de hacer más profecías alrededor de 400 años. Ya ahí no hubo reflejada ninguna palabra de Dios, porque estaba preparando algo muy especial, ¿verdad? Y ese algo especial en estos 400 años que pasaron era preparando la venida del Señor Jesús. Ese era el hecho importante que Dios tenía preparado para su pueblo. Y hasta aquí ya vemos pues todo lo que se dijo en el Antiguo Testamento, todas las profecías que se iban cumpliendo, y ahora viene ya en la próxima el Señor Jesús, que también estuvo bajo la ley. El Señor Jesús cumplió la ley, pero eso lo veremos más adelante, entonces ya, porque el Señor estaba preparando esta venida del Señor, ¿verdad? Ya veremos el comienzo de, bueno, ya se acaba esta dispensación de la ley y comenzará la quinta y comenzará la sexta, que es la época nuestra. Y bueno, dejamos aquí, seguiremos mirando cosas interesantes, que el Señor cada día nos ayuda a crecer espiritualmente, pero a mirar más que estos son situaciones que pasaron, pero que son aplicadas para mi vida, que yo soy el templo que yo soy el templo que Él cuida, el templo que yo cuido, y que Satanás está por ahí rondando, pero no podrá prevalecer. Tenemos que tener fe, tenemos que tener ese crecimiento espiritual cada día en nuestras vidas, ¿verdad? Bueno, dejamos aquí esta quinta profecía. Les invito para cantar el himno 273, 273. Todas las promesas, 273, todas las promesas. Vamos a ver cómo funciona. Todas las promesas del Señor Jesús son apoyo poderoso de mi fe. Mientras lucha aquí buscando yo su luz, siempre en sus promesas confiaré. Grandes, fieles, las promesas que el Señor Jesús ha dado. Grandes, fieles, en ellas para siempre confiaré. Todas las promesas para el hombre fiel, el Señor con sus bondades cumplirá. Y confiando sé que para siempre en Él, paz eterna mi alma gozará. Grandes, fieles,
promesas que el Señor Jesús ha dado, grandes, fieles, en ellas para siempre confiaré. Todas las promesas del Señor serán gozo y fuerza en nuestra vida terrenal. Ellas en la dura lid nos sostendrán y triunfar podremos sobre el mal. Grandes, fieles, las promesas que el Señor Jesús ha dado. Grandes, fieles, en ellas para siempre confiaré. Todas las promesas son grandes y en ella vamos a confiar. Lo acabamos de cantar, ¿verdad? Bueno, dejamos aquí, entonces vamos a orar. Bendito Dios y Padre, gracias por tu palabra, por tu amor, por tu misericordia. Igualmente, una vez más, gracias por la vida de nuestro Señor Jesucristo. Ahora ponemos este día en tus manos, Señor. Cuídanos, protégenos. Todo lo que hagamos sea bajo tu cuidado, Señor. Gracias, oh Dios, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, quedamos despedidos y entonces hasta otra oportunidad. Que el Señor les bendiga.